Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde hablaremos de cómo creamos nuestra propia realidad y las herramientas de bioreprogramación, física cuántica, neurociencia, epigenética, inteligencia emocional, entre otros, para transformarte desde adentro. Yo soy Tania Ramón, especialista en bioreprogramación. Hola, ¿cómo están? Encantada de estar nuevamente aquí compartiendo un tema pesado de digerir, porque quizá a lo largo de este video te vas a dar cuenta de ciertas cosas que tienen que ver con tu propia vida, con tu propia personalidad, o con personalidades de nuestra familia, o con personalidades de parejas o personas con las que nos hemos involucrado en alguna forma. El día de hoy, amigos, veremos los rasgos psicopáticos, la psicopatía. Vamos a hablar sobre los psicópatas sociales y cómo es que hay ciertos puntos en donde sí pueden derivarse en tener situaciones, vamos a decir, delictivas, ¿verdad? Pero bueno, lo más importante es entender que el psicópata o los rasgos psicopáticos pues es algo que es un rasgo de personalidad, es una estructura de la personalidad. Por eso es tan complicado tanto observarlas en uno mismo como poderlas cambiar. Claro que se puede, yo soy de la creencia que todo es posible, quizá no todos los rasgos psicopáticos, pero sí, en suma, pues todo es perfectible. Lo difícil es encontrarlos y aceptarlos, comprometernos con hacerlo, ¿verdad? Y entonces, bueno, si alguna vez has escuchado sobre los psicópatas, pues siempre lo tomamos en cuenta como que son asesinos en serie o situaciones así muy de película. Pero no, en realidad los rasgos psicopáticos o los psicópatas sociales están alrededor de nosotros, esos rasgos de personalidad. Entonces, vamos a decirte punto por punto los rasgos más importantes para que tú puedas detectar de alguna manera si convives o por qué una relación es tan complicada. ¿Te parece bien? Bueno, pues aquí los tengo yo todos porque son varios puntos y vamos a ir paso por paso. En primer lugar, un psicópata es una persona que resulta ser a simple vista encantadora. Son personas grandes conversadores, son personas que siempre tienden a exacerbar sus atributos, sus logros o hazañas. Entonces, un psicópata puede ser un gran conversador, una persona que a simple vista se muestra como encantadora. Es una persona que capta la atención fácilmente de las personas con sus historias, sobre todo con sus historias donde ha sido llevado al límite, en donde vive sus historias límite, sus delitos o sus actividades o actitudes o conductas que han sido límite, siempre. ¿Cómo se llaman estos deportes extremos? Y todas estas circunstancias. Siempre va a parecernos encantador por todo lo que nos representa como situaciones de riesgo en cualquier sentido. Después de que los psicópatas son grandes conversadores, son encantadores, vamos a decir que tienen un rasgo muy importante y son mitómanos. ¿Qué quiere decir? Que construyen con su mente mentiras de las cuales después ellos mismos se alimentan de esta mentira. Entonces un psicópata es un mentiroso nato, ¿no? La mitomanía es un rasgo muy importante de la psicopatía. Después vamos a ver que los psicópatas viven en una exageración y en un drama. Entonces quiere decir que son víctimas extraordinarias, es decir, un psicópata cuando ve que no le está resultando el proyecto que tiene de manipulación atrás, siempre se va a victimizar y va a exagerar y va a vivir en un drama y entonces siempre tiende para irse a la lona, es decir, si no consigue por el lado de ser encantador, para manipular y conseguir siempre sus fines, su agenda personal, pues entonces va a tender a victimizarse y de esa manera tanto consigue hacia un polo como puede conseguir hacia el otro polo. Entonces, siendo una víctima excepcional de las circunstancias o de que no le des lo que en ese momento está pretendiendo que tú le des, pues entonces siempre se va a victimizar, ¿verdad? Hay algo muy importante que tienes que saber sobre los psicópatas. En realidad un psicópata no tiene emociones.
¿Cómo es esto? No tiene un contacto con sus propias emociones, por eso no empatiza con las emociones de otras personas. Lo único que tiene muy claro es conseguir su objetivo y cuando no lo consigue, entonces empatiza con la víctimez. Si un solo rasgo de personalidad podemos observar del psicópata es que sí empatiza con la ira, es decir, la rabia, el coraje que le da no conseguir esto que él busca o ella busca, esa es la única emoción con la que puede empatizar. Pero fuera de eso, digamos que no tienen emociones, en realidad no sienten nada. Por eso el siguiente rasgo es muy importante. Un rasgo psicópata es una persona que no tiene una línea muy bien trazada entre las cosas buenas y las cosas malas. No tiene esa línea está borrada. Un psicópata no diferencia claramente lo bueno de lo malo, lo positivo de lo negativo. Por eso puede solicitarte, generalmente cuando hablamos en parejas, mujeres u hombres, puede solicitarte actividad sexual, actos sexuales que siempre estén al límite, que siempre estén en un rasgo muy de exceso, ¿sí? Porque no tienen un límite claro. Por eso es que puede haber una tendencia a que cuando la rabia se desborda, puedan cometer inclusive un atentado hacia una persona, digamos, como asesinatos y cosas así. Ojo, no todos los rasgos psicopáticos cometen crímenes, pero la base es que no hay una línea bien trazada entre lo bueno y lo malo. Quiere decir que por eso puede cometer actos que en su mente estén muy correctos, que sean muy morales, que sean muy acertados. Recuerden que aparte tienes un nivel muy alto de mitomanía, pero después cuando el resultado de las cosas que hacen no es correcto, es adverso, y es donde ahora se victimizan, porque siempre han tenido una buena voluntad para hacer las cosas. Es decir, hay una situación muy complicada con los rasgos psicopáticos, porque al no tener un límite entre lo bueno y lo malo, pues hay una imprudencia absoluta para decidir cosas, etcétera, ¿verdad? Y bueno, es muy importante entender que un rasgo psicópata es siempre tener que aparentar, pasar por un ser perfecto, impecable. ¿Sí me explico? Una persona que no tiene errores, que todo lo ha hecho siempre por una justificación muy válida, muy fundada, que siempre está en su mente. Recuerden la mitomanía, las mentiras. Entonces, siempre va a aparentar ser una persona encantadora, perfecta, y que nunca ha cometido ninguna situación equivocada. ¿Por qué? Porque siempre tienen la razón en ese sentido, ¿no? Entonces, no hay manera de ganarle una discusión a una persona psicópata. Hay algo muy importante también que me gustaría decirte. 1 de cada 25 personas en este mundo tiene rasgos psicopáticos. Podemos haber sido gestados con un padre, con una madre o con ambos con esos rasgos psicópatas. Entonces, el hecho de que nosotros estemos haciendo este video es porque más o menos por número de población nos vamos a topar todos con alrededor de 60 psicópatas en nuestra vida. Eso puede ser como compañeros de la escuela, como parejas, personas en el trabajo, sino bien que tengan todo el catálogo de los rasgos, tener rasgos muy importantes de psicopatía. Entonces es importante que tú aprendas a diferenciar cuando tienes una personalidad que siempre tiene un argumento, siempre se victimiza, siempre es perfecto, te das cuenta que tiene una constante necesidad de mentir, que siempre va a mostrarse perfecto y entonces se va a victimizar constantemente. Entonces, es importante pues que digamos que yo que hago números, que hacemos numerología, yo me doy cuenta que con ciertos números maestros que aparecen en las personas, la numerología se hace en base a nuestra fecha de nacimiento. Y cuando nos damos cuenta que hay números maestros, los números maestros son 11, 22 y 33. Generalmente los más comunes que salen es 11 y 22 o la combinación varios 11, varios 22, también el número 10. Entonces, pues lo que tenemos que ver es que en esos casos, cuando vemos números maestros, como el nivel de conciencia que nosotros tenemos que adquirir es mayor, pues entonces el número de psicópatas con el que nos vamos a topar se exponencia al doble, 120. Entonces, cuando yo tengo consultas, sobre todo gente muy jovencita, que le veo esos números maestros,
pues evidentemente les hago notar que es muy importante que pulan muy bien su personalidad para aprender a poner límites muy claros, para aprender a protegerse y a defenderse de ese tipo de mentes que lo que hace es cubrir como una manta. El psicópata siempre domina la conversación y si ve que no lo está haciendo, cambia de estrategia, es decir, si no está por encima, se pone por abajo, ¿no? Como una víctima, como una persona que sufre mucho, como una persona que ha sido maniatada, que ha sido lastimada, siempre es una víctima excepcional, repito. ¿Cómo se puede gestar una personalidad psicópata en los niños, por ejemplo? Es muy importante saber que pues todas las personas vamos aprendiendo poco a poco a hacer las cosas y no necesariamente sabemos hacerlo todo desde el inicio. ¿Cómo se gesta un rasgo psicópata? Puede haber mucha sobreprotección y el hecho de que el niño cometa un error o no cometa un error, siempre se le hable con premios, con no, los demás son los que están mal, es que los demás son los que no te entienden, es que tú, o sea, que no le inviten a tomar la responsabilidad de lo que le toque. Entonces va gestando una persona que sabe que siempre está bien, que los que están mal son los otros y que se tiene que poner siempre en el plan de la víctima para poder conseguir todo lo demás. Entonces va gestando estas personalidades de soberbia en donde no aceptan un error, porque siempre somos perfectos. Entonces mucho cuidado con el hecho de no aprender a reconocer con límites muy claros hacia los niños. Los niños tienen que saber lo que está correcto, lo que es un nivel de conciencia correcto, lo que se acepta socialmente, lo que es muy bien correcto y lo que no es correcto. Claro, del buen juez por su casa empieza, quiere decir que si nosotros mismos podemos tener algún rasgo psicopático y no tener muy bien definido lo bueno y lo malo, pues difícilmente vamos a poder comunicar una educación con una conciencia en la que sepamos que estamos actuando mal. Entonces, hay otro rasgo con el que me gustaría cerrar este video y es muy curioso porque hay varios estudios, varias encuestas de varios países que nos dicen que, bueno, rasgos psicopáticos puede haber unos mucho más finos, les estoy entregando pues los más complejos, los más grandes, ¿verdad? Que siempre es una situación de mitomanía, siempre es una situación de víctimas excepcionales, una persona encantadora, una persona que no tiene emociones, no tiene una perfecta relación entre lo bueno y lo malo. Y hay otro rasgo importante, y este es que un rasgo del psicópata, un rasgo facial, es que tienen una sonrisa como enchuecada hacia un lado. Siempre es un rasgo muy característico cuando se sonríen y su mente está trabajando en la mentira, en el concepto en el que va a atrapar a la otra persona. También se dice que los psicópatas entran en periodos de cosecha. ¿A qué se refiere? A veces tienen una mirada muy particular, muy hacia adentro, porque como están internamente creando y construyendo todas esas estructuras de mentiras para atrapar a las personas, a la persona, entonces cuando entran en periodos de cosecha tienen miradas como muy perdidas hacia su mente. Es muy característico eso también. El periodo de cosecha voy a resumirlo básicamente en el siguiente concepto. Un psicópata nunca va a aceptar que tú tengas algo que ellos no tienen. Nunca va a aceptar que tú tengas una pareja, un estado de abundancia, de felicidad, de salud, de éxito, de reconocimiento, cualquier cosa que se precian de no tener. Entonces entran en ese periodo de cosecha que es, te lo van a quitar. ¿Cómo te lo van a quitar? Bajando tu energía, quejándose, victimizándose. Es como si tomaran esa energía, esa luz de la persona que tiene esa buena noticia, que tiene ese proyecto. Entonces el psicópata enseguida empieza a quejarse, a victimizarse o a generar que tú tengas miedos, inseguridades, siempre hablar de aspectos negativos para quitarte esa ilusión, para quitarte esa luz. Eso puede resumir un poquito lo que es el periodo de cosecha. Y pues es importante remarcar los rasgos físicos que son a veces muy característicos. Y bueno, para terminar este video, solamente a pesar de que hay muchos estudios, les dejo este rasgo muy importante. Curiosamente, alguien que tiene una personalidad psicópata bastante exacerbada son personas que no tienen olfato, que no tienen un olfato bien desarrollado.
Curiosamente no sabemos realmente el trasfondo de esto, pero es una persona que no huele los aromas, no tiene un olfato como muy fino. Qué curioso, ¿verdad? Espero tus comentarios, mándame un correo si tienes un minuto y nos dejas un comentario aquí. Si crees que alguien pueda servirle, saber si está conviviendo con un psicópata, pues la recomendación es que le compartas este video y sobre todo que aprendamos a tener límites muy claros, que aprendamos que tenemos que tener nuestra propia mente y cuando nos topamos con un rasgo psicópata, darnos cuenta que lo más importante es protegernos, porque una mente sana se protege, se defiende y mira en el tiempo lo que le puede venir con una decisión. Si yo me dejo envolver con una mente psicópata, pues ¿qué va a pasar en el tiempo? Si ya me lo caché en 1 o 2 mentiras, si me doy cuenta que no tiene un límite entre lo bueno y lo malo, si me platica sin ningún enfado de sus delitos o de sus hallazgos, digamos, fuera de las reglas. Todas estas cosas son para llamar nuestra atención y poder siempre incrementar nuestra comunicación y nuestro conocimiento juntos. Muchas gracias, hasta la próxima. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en @quantumgdl y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.